vidas, la forma, la manera de ir caminando, seguir avanzando, seguir creciendo. Eso hace que nuestros corazones se mantengan firmes en la dirección o el rumbo que Dios quiere que tomemos. La palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Quien ama a Dios guarda los estatutos de Dios. Ese es amarles, ese es respetarles a Dios a través de las Escrituras. Si yo puedo decir amar a Dios para poder seguir sus Escrituras y que las Escrituras mismas me guíen, tengo que llevarlas a cabo. Y cuando las llevamos a cabo, cada uno conforme lo va llevando o lo va ejecutando, eso mismo nos va ayudando a tener la fuerza de voluntad, la fuerza de obtener lo que Dios nos ha dado como un espíritu de poder, amor y dominio propio. Eso se adquiere y se mantiene con la misma palabra de Dios. Cuando las guerras en el Israel antiguo, en el caso del comandante de las tropas, que era Josué, las ponía Dios como parte de la vida de los israelitas, era porque estaba buscando Dios que Josué o su pueblo pudiera llegar a la tierra prometida, la tierra que Dios le había dado a ese pueblo de Israel. Cuando se enfrentaban en contra del enemigo, en contra de todos y cada uno de los ejércitos del enemigo, normalmente pues, no había oposición. Si recordamos un poquito del tema pasado, cuando perdió la batalla Josué, una batalla, fue porque no le consultó. Josué no le consultó a Dios, y un pueblo muy pequeñito hizo que perdiera la batalla a Israel. E Israel, en este caso comandado por Josué, pues le pidió y le dijo a Dios a través de la oración, dice, bueno, ¿y por qué, Señor, perdimos la batalla? ¿Por qué la perdimos? Y mismo Josué no se daba cuenta, ¿verdad?, por qué se había perdido la batalla. Pero en ese momento, en ese instante, Dios le dice a Josué, levántate. No es momento de postrarse, sino al contrario, de poner las manos en acción. Y en el momento que puso en acción Josué yo creo que esa parte emocional le ganaba, pero al final lo puso en práctica, o sea, le obedeció a Dios y le digo, ponte en acción y busca dentro del pueblo quién cometió anatema. Y recordemos que Acab había hecho lo que no era, ¿verdad? Había tomado 3 objetos que eran, pues Dios les había dicho que no debería de haberlo tomado. Y cuando lo tomó, pues maldijo a todo el pueblo, llegó la maldición a todo el pueblo. Y eso trajo al mismo Josué una mala dirección. Esa mala dirección fue precisamente por lo que estaba haciendo el anatema dentro del pueblo. Esa mala dirección fue en base a la oración que Dios le dijo Dios le dijo a Josué, levántate por medio de la oración, y en ese momento Josué mismo tuvo el valor y dijo, adelante, ¿verdad? Sabemos la historia, la semana pasada la vimos, y hoy posiblemente Dios nos va a dar esas estrategias, esa dirección que necesitamos personalmente, que necesitamos familiarmente para la guerra o tomar las armas, levantarnos y empezar a trabajar sobre lo que necesitamos hacer. Algunos tenemos batallas personales,
que es normalmente lo que nos detiene. Las batallas personales, las batallas familiares, las batallas generales, son batallas que, recordemos, la palabra de Dios nos lo dice, no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Ahí es donde está la batalla. Esa batalla la tenemos que pelear con dirección. Espero que Dios te dé hoy la dirección, o nos dé la dirección para seguir nuestra batalla personal o familiar. A través de esta prédica, yo sé que Dios a muchos de ustedes les va a hablar, así como me habla a mí a través de la prédica, y que ustedes tengan la fuerza de levantarse y ser valientes. Así es que vamos al libro de Josué, por favor, capítulo 8. Libro de Josué, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios, el libro de Josué. Jehová dijo a Josué: no tengas temor, ni te desanimes. Toma contigo a todo el pueblo y ve a la guerra. Levántate y sube ahí, pues en tus manos he entregado al rey. De ahí, su pueblo, su ciudad y su tierra. Haz con Ahí y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó. Fíjense, ahí ya está una clave, Vayan comprendiendo los puntos. Lo mismo que tenía que haber hecho con Jericó, lo tenía que hacer con Ahí. Quienes ya leyeron la historia de Jericó. Y con su rey. Solamente el despojo y su ganado tomarán como botín para ustedes. Pongan emboscada por la retaguardia de la ciudad. Y se levantó Josué junto con todos los hombres de guerra para subir contra Ahí. Josué seleccionó 3,000 hombres valientes, 30,000 hombres valientes, y los envió por la noche y les dio órdenes diciendo: miren, cuando hayan puesto la emboscada contra la ciudad por la retaguardia, no se alejen mucho de la ciudad y estén todos listos. Enseguida yo y el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y al momento en que salgan a atacarnos, al igual que la primera vez, he aquí nosotros huiremos de delante de ellos. Hasta ahí vamos a dejarle tantito. Fíjense cómo Dios da las estrategias. Dios le dijo a Josué qué hacer, ¿sí? Al momento que Dios le dio las estrategias para decirle qué tener que hacer, todo esto, recuerden que se nos quedó a nosotros, la palabra de Dios se quedó a nosotros como una historia para conocer, saber, entender, y sobre todo para no repetir la misma historia. La misma Biblia nos revela que Dios lo dejó precisamente para aprender de ella. ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Cómo hemos avanzado? Si hemos avanzado en nuestras vidas personales o no. Pero son estrategias. Quizás no las tomes en cuenta porque militarmente pues, se utilizan soldados, ¿verdad? Se utilizan personas que tienen que ir en una cierta dirección. Pero vean cómo Dios le dijo que pusiera unos hombres en la retaguardia y unos adelante. Vean las estrategias. Y de aquí es donde empieza esa bendición para todos y cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, verdad? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Para nosotros la guerra no es con armas, sino poderosas en Cristo.
Nuestra milicia no es carnal, sino nuestras armas son la palabra de Dios y la oración. La oración y la palabra de Dios. Y como estrategias debemos de ir poniendo en nuestras vidas cuáles son las prioridades, o personales o familiares, cuáles son nuestras prioridades. Una de ellas, de lo que Dios le comenta a Josué y le dice: no temas ni desmayes. Es algo muy claro que tenemos que tener todos: no desmayar y no temer. Recuerden que Él nos prometió estar con nosotros. Él dijo que iba a estar con nosotros, y si lo crees, está con nosotros. Esta era una de las claves también para recuperar la victoria. Esforzarte, o sea, no desanimarte, no caer en el desánimo, no caer en la tristeza, no caer en la angustia, no caer en que ya mejor ya no puedo, ya no caer en ello. Tenemos que escuchar la voz de Dios cuando nos habla y atenderla. Recuerda lo que dijimos, que obedecer a Dios es amarle, y quien ama a Dios guarda sus mandamientos, y esto es parte de guardarlo. Si tú le amas, tienes que guardar las estrategias que Dios te está dando para que puedas avanzar o podamos avanzar. Esas estrategias de poco a poco le dieron a Josué una forma de ser como direccionado, más bien direccionado hacia el rumbo que quería Dios, no Josué. Fíjense, yo quiero ir hacia un lado, pero Dios te dice: no, tienes que ir hacia otro lado. Cuando yo espero las estrategias de Dios, las estoy esperando para obedecerlas. Si no, ¿para qué las espero? Tú puedes hacer lo que tú quieras. Si tú esperas las estrategias y las obedeces, no vas a perder la batalla. Pero si accionas conforme a tu voluntad y a tu deseo, entonces prácticamente la batalla es perdida. Con Él lo podemos todo, sin Él nada podemos hacer. Esa es la batalla que Dios nos pone en este tema. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, el tropiezo de Acab, o el pecado de Acab, hizo que el fracaso de esa guerra fuera prominente. Con una ciudad pequeñita o un pueblo muy pequeñito perdieran la batalla. El terreno que hemos ganado, o que en la batalla se pierde, un pequeño terreno, ¿verdad? Por detenerme, a veces ya no se puede recuperar, pero tenemos que avanzar. A veces ya no se puede recuperar, pero tenemos que avanzar. Debemos de aprender a lidiar con todas y cada una de las circunstancias que estamos viviendo. O sea, no detenerte. El problema no te puede detener. La circunstancia no te puede detener. Lo que estás viviendo no te puede detener. Si tú te detienes, quiere decir que no estás confiando en Dios. Porque Dios te dice: adelante, adelante. Cuando dejas de confiar en Dios es cuando nos detenemos. ¿Qué sucedió en el punto que Dios nos dio para que lo comprendamos? Cuando el fracaso llegó, quiere decir que hubo una desobediencia. Porque Dios les había dicho a todos, al pueblo de Israel, que destruyeran todo el anatema y no se quedaran con nada, y mataran a todos, ¿verdad? Cuando hizo ese fracaso, se tomó como, no el pueblo en general, porque el pueblo en general no sabía qué había sucedido, pero la persona quien lo tomó, en este caso acá, lo tomó como para un sentir personal. Fíjense bien, un sentir personal, un deseo personal o un deseo carnal. Y ese deseo carnal empezó a obrar dentro del interior de esa persona. Y eso fue el fracaso de toda una familia y de todo un pueblo, ¿verdad? Cuando
tú sientes, y eso es lo que normalmente nosotros debemos de atender, cuando tú sientes que ya no puedes, cuando tú sientes que ya estás ahí tirado, tirada, caído, caída, a la vez de que debes de regocijarte en Dios porque te estás cayendo, ¿verdad? Porque no es en tus fuerzas, no es en nuestras fuerzas que nos tenemos que levantar, sino en las fuerzas de Dios. Tienes que tú mismo, tú misma, darte cuenta que lo primero que Dios quiere en tu debilidad es que le reconozcas a Él como prioridad. Cuando más débil estás, cuando más débil eres, tienes tú que clamar a Dios. Porque en Dios están nuestras fuerzas. Miren, dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9 al 10. ¿Ya lo tenemos? Amén. 2 de Corintios 12, 9 a 10. Cada vez, dice en esta versión, dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Fíjense nada más. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Se dan cuenta por qué Dios a veces nos lleva al extremo de debilitar tu cuerpo, tu espíritu? Porque Dios no quiere que dependamos de nosotros, porque nosotros no dependemos de nosotros mismos. Dice que nosotros estábamos perdidos en el mundo por el pecado. El pecado nos había hecho a nosotros esclavos del pecado. Pero en la muerte de Jesucristo y en la cruz, dice que Él pagó con un precio muy alto y nos compró. Cuando tú compras algo, ¿a quién le pertenece si tú lo compras? A cada uno quien compró algo, ¿verdad? ¿Sí o no? En este caso, Dios compró tu vida, mi vida. Todos los que creemos en Jesucristo nos compró a precio de sangre. Y esto te da una idea de que no eres propiedad del enemigo. Por eso el enemigo no puede hacer nada en tu vida. Tú eres propiedad de Jesucristo. Amén. Y esa propiedad la tienes tú que sostener, mantener y determinar y decirle al enemigo. Recuerden, decirle, a precio de sangre fui comprado. Por su gracia y su favor, inmerecido, estoy aquí. Me debilito, Señor, pero en ti me fortalezco. Puedo estar tirado, pero no derrotado. Cuando tú aprendes a debilitarte en Jesucristo, llega un momento que esa debilidad te hace fuerte, porque Jesucristo empieza a crecer en ti, porque ya estás menguando tú a tu yo, a tus decisiones personales, a yo puedo, yo logro, yo hago, yo tengo, yo digo, yo determino. ¿Y quién es? Si el dueño, en este caso Jesús, si determina y te dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que hagas eso, haz esto.
¿Quién es el que puede determinar las órdenes? ¿Él o nosotros? Él. Y si dice, tienes que hacer esto, la obediencia es lo que te va a dar la victoria. La obediencia es lo que te va a dar la victoria. En el mismo capítulo, en el versículo 6, dice, de acuerdo a las estrategias de Josué. Y ellos saldrán en pos de nosotros y nos perseguirán desde la ciudad, ya que dieran ellos huyen ante nosotros como la primera vez. Pero he aquí, mientras nosotros huimos delante de ellos, ustedes se levantarán de sus emboscadas y capturarán la ciudad por la fuerza, porque Jehová su Dios la entregará en sus manos. Y cuando hayan capturado la ciudad, la incendiarán. Lo harán de acuerdo a la orden de Jehová. Miren que yo se los... ¿Qué dice ahí? ¿Mande? Se los mando. En esta versión dice se los ordeno. Cuando hay una orden, ¿qué tienes que hacer? Cumplirla. Se los ordeno, dice. Y fíjense, se los ordeno. Josué los envió en el versículo 9. Josué los envió y ellos se fueron al sitio de la emboscada y se posaron entre Betel y Ahí, al occidente de la ciudad. Pero Josué pasó la noche entre el pueblo. Versículo 10. Y Josué se levantó muy temprano, pasó revista al pueblo y luego subieron él y los ancianos de Israel ahí delante del pueblo. Hasta ahí en el versículo 10. Fíjense qué interesante, ¿no? Qué interesante. Dios ahora en todo lo que Dios les está ordenando es una orden, fíjense, y una orden se ejecuta, se tiene que obedecer, se tiene que llevar a cabo, ¿no? Es como la mamá cuando le dice al niño, a ver, niño, tienes que hacer esto. El niño tiene que obedecer, le guste o no le guste. Si el niño no lo hace, está desobedeciendo. ¿Están de acuerdo? Cuando hay desobediencia, pues entra no la bendición, sino la maldición. Y esa desobediencia trae consigo consecuencias. Las mismas consecuencias que vivimos con Coré la semana pasada. Pero algo interesante aquí nos muestra Dios. ¿Por qué? Porque dice que cuando Dios le empezó a dar las estrategias, le dijo a un grupo que se esperara y otro grupo que estuviera afuera de la ciudad de Ahí. No sé si captaron las estrategias. A mí me costó un poquito de trabajo pues no sé cómo de resolverlas un poquito, ¿verdad? Las estrategias, pero yo se las voy a manifestar como yo las vi y las sentí. Dice que un grupo de personas o de soldados, como Ahí ya había vencido a Israel, tenía la seguridad personal, ellos tenían la seguridad personal de que podían derrotarlos otra vez. Entonces, ¿qué hicieron? Dice que se puso un grupo enfrente de la ciudad y entonces en ese momento todos lo empezaron a perseguir, todos los soldados de Ahí, todos. Pero había otro grupo de soldados de Israel cubiertos o emboscados, estaban ocultos, ¿verdad? Esa era la estrategia que Dios les había dado, que estaban ocultos. Y cuando vieron a los soldados, empezaron a perseguirlos. Y todos los guerreros de Ahí salieron a perseguirlos. ¿Quién se iba a imaginar algo así, verdad? Los soldados se sorprendieron porque cuando salieron ellos, los que estaban del pueblo de Israel, que estaban escondidos, entraron a la ciudad y le prendieron fuego. Y ahí es donde está la estrategia. ¿Por qué? Porque después Dios les dice, no sé si lo leyeron bien o lo entendimos bien, Dios les dice, ahora pues te puedes quedar con el botín, ¿verdad?
Fíjense, qué interesante. Te puedes quedar con el botín, nada más mata a todos, pero te puedes quedar con todo lo que haya en el botín. ¿Qué hubiera pasado si Acab se hubiera esperado? ¿Se fijan cómo es Dios? ¿Qué hubiera pasado si Acab se hubiera esperado tantito y en vez de él tomar decisiones de agarrar lo que no le había dicho Dios que obedeciera, ahora dentro de la obediencia Dios les dice: ejecútalo, llévalo a cabo, te quedas con el botín, ¿sí? Si Acab hubiera atendido las órdenes anteriores, hubiera tenido lo que él hubiera querido. Pero en la desobediencia trajo la maldición. Y esa maldición, sus consecuencias mismas, llevó a que ya no estuviera participando en la guerra, porque ya había quedado eliminado. El sentir de la palabra misma, cuando tú la escuchas, tú la oyes, obviamente dice la misma escritura que algunos las escuchamos, pero viene el enemigo y te la roba de tu mente, de tu corazón. Y pues, ¿qué escuchamos en la tarde? Pues quién sabe, ya ni me acuerdo. Y así quedamos toda la semana. Y dice aquí que debes de ejecutarla, que debes de obedecerla, que debes de llevarla a cabo. ¿Qué pasa si a mí se me olvida lo que Dios me indicó o lo que Dios me dijo? ¿Qué pasa? Pues simplemente no voy a recibir lo que Dios me dijo que voy a recibir, porque no obedecí. Si nosotros tuviéramos acción o lleváramos a cabo lo que nos dice la palabra, tendríamos la bendición dentro de las promesas que Dios siempre nos ha dado. El problema es que en muchas ocasiones esa promesa nosotros no la podemos alcanzar porque no nos decidimos a ejecutar su palabra, a poner en acción lo que Él nos está diciendo. Y así nos quedamos durante muchos años. Dice que Dios le dijo que tomaran todo lo del botín, los animales también, las bestias. Dios les permitió guardar, ahora sí, que todo lo que era necesario que ellos quisieran, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando dentro de la estrategia misma una orden va estrictamente por Dios y la otra la ejecutas o la ejecutamos como quienes están tratando de hacer lo que Dios nos está dictaminando? ¿A qué voy con esto? Yo puedo escuchar la palabra y no ejecutarla. Por más estrategias que Dios me dé. Y si la estrategia y la palabra no la escucho y la pongo en acción, entonces, por más que quiera yo vencer al enemigo, no lo voy a poder vencer. ¿Recuerdan en el monte cuando dice que el Espíritu llevó al desierto a Jesús? ¿Cómo lo venció? Con la palabra. Pero no con la palabra dicha, sino con la palabra que él había puesto en acción. Por eso Satanás no tuvo en ningún momento armas para decirle: no, espérame, pues es que tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú hiciste el otro y me dices que me quieres vencer. O sea, yo puedo declarar la palabra, es más, Satanás se la sabe, ustedes lo saben, Satanás se la sabe. La palabra de Satanás se la sabe. Y él mismo también nos puede atacar con la palabra. Pero de eso a que la ponga en acción, Satanás no la puede poner en acción. Cuando tú pones en acción y lo hablas a través de la palabra, entonces la acción, que es el fruto, es lo que hace
que Satanás no tenga elementos para decirte, voy a hacer lo que quiera con tu familia, con tus hijos, contigo. Eso es importante por dos razones. Porque las estrategias Dios no las da para quien quiera tomarlas. Quien no quiera tomarlas, también es libre de decidirlas, ¿verdad? Las guerras por algo se dan, pero hay guerras estratégicas. Esas guerras estratégicas Dios las va dirigiendo. Si comprendemos que su palabra dice que es una espada de dos filos. Son estratégicas. Es palabra estratégica. Son armas que nosotros tenemos que aprender a tomarlas. Hay armas ofensivas entre la Biblia y armas defensivas. El arma ofensiva es para atacar. Y el arma defensiva es para mantener. La palabra de Dios dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero hay una clave antes, por eso no se las dije. Dice: someteos a Dios o sométete a Dios. Y luego dice someterse a Dios, y luego dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Si yo no estoy sometido a Dios, el diablo se ríe de nosotros. Eso fue lo que le pasó en la guerra a Josué. Un pueblo pequeñito lo venció. ¿Por qué? Porque no puso en acción lo que les había dicho Dios que hicieran. Y al no hacerlo, mismo Josué lo reconoció. Uno, en la equivocación que tuvo. ¿Cuál fue la equivocación de Josué? No consultó a Dios. Esa fue su equivocación de Josué. Si Josué hubiera consultado a Dios, entonces la dirección de Dios se la había dado a Josué y no hubiera pasado lo que hubiera pasado. Y eso pasa en nuestra casa. El sacerdote no consulta a Dios y se sale de equilibrio toda nuestra casa. Y es donde toma ventaja el enemigo, porque sabe por dónde entrar. Él es muy astuto, sabe por dónde entrar. Y al entrar, él va a hacer lo que sea con nosotros. Tenemos que aprender a consultar a Dios. Es el número uno. Los sacerdotes tenemos que aprender a consultar a Dios. No se deslinden las mujeres. No se deslinden las mujeres. Si el sacerdote no está consultando a Dios, la mujer tiene que hacerle: Señor, dile a mi esposo que te consulte. Una mujer sabia ayuda a su esposo a que se levante en oración, que se levante en favor, en gracia. Una mujer sabia. Y eso va a hacer que la unión de la pareja, cordón de tres dobleces, no se romperá, porque es la pareja y Jesucristo mismo. Entonces no lo va a poder romper el enemigo. Las estrategias son dadas para que tú las lleves a cabo y las ejecutemos. El problema de nosotros es que no sabemos llevar las estrategias. ¿Por qué? Porque cuando tú lees algo, pues dices: es que esto yo no lo entiendo y no es para mí. Eso es para ver quién. Toda la palabra de Dios, cuando tú la lees, es personal. Toda la palabra de Dios es personal. No es para los hermanos. Es para cada uno de los que la leemos. Es personal. Ya de ahí depende en la voluntad personal, valga la redundancia, en la voluntad, si yo la ejecuto o no la ejecuto. Yo no le puedo decir al hermano: oye hermano, pues lee la Biblia y hazlo, o llévalo a cabo. Ya él sabrá si lo lleva a cabo o no lo lleva a cabo. Ya él sabrá o ella sabrá si la ejecuta o no la ejecuta.
Y Dios, el que va a tomar en sus manos, dice: mía es la venganza. Dios se va a ejecutar. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? No nos tenemos que preocupar más que de llevarla a cabo. Y si yo la llevo a cabo, pues estoy obedeciendo, y esa obediencia va a traer bendición a tu vida. Dice después en el versículo 11: y subieron junto con él todos los hombres de guerra, y habiéndose aproximado a la ciudad, acamparon al norte de ahí, y había un valle entre ellos y ahí. Y tomando Josué 5,000 hombres, los colocó en posición de emboscada entre Betel y ahí, al occidente de la ciudad. Pero al pueblo y a todo el ejército los apostaron en el norte de la ciudad, y a la retaguardia al occidente de la ciudad. Mientras tanto, Josué anduvo aquella noche entre el pueblo. Fíjense, Josué estaba entre el pueblo. Ahorita les explico eso. Al ver el rey de ahí esto, los hombres de la ciudad se apresuraron, se levantaron y salieron al encuentro de Israel. Y todo el pueblo de ahí se encontraba en la llanura, pero el pueblo no sabía que les había tendido una emboscada por la retaguardia de la ciudad. Enseguida Josué y todo Israel se dispersaron delante de ellos y huyeron en dirección al desierto. Y todo el pueblo de ahí los persiguió, dando gritos persiguieron a Josué, alejándolos de la ciudad. 17. Y no quedó hombre en Ahí y Betel, y que no salieran a persecución de Israel, dejando abierta la ciudad al salir tras ellos. 18. Entonces Jehová dijo a Josué, fíjense, ahí Dios le dijo a Josué, no Josué tomó decisiones, ¿verdad? No Josué tomó decisiones. Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia ahí, porque la he entregado en tus manos. Y Josué extendió la lanza que tenía en su mano hacia la ciudad. Versículo 19. Y los que estaban listos para la emboscada, al ver que Josué había alzado su mano, salieron rápido de sus lugares y penetraron en la ciudad corriendo, capturando e incendiaron deprisa la ciudad. En el versículo 20 le dejamos tantito. Fíjense, Dios le dio una orden, y esa orden, a ver si la captaron, ¿cuál fue? ¿Sí la vieron? Dice que señalara con su lanza, o sea, que hiciera esto, la lanza, hacia el pueblo de ahí. Y eso es un símbolo, primero, de que ya estaba la pelea ganada, porque Dios se lo había dicho. Y cuando Dios le dijo que hiciera, obedeció, alzó la lanza hacia ahí, y empezó, ahí fue como quien dice, el banderazo de salida. Empezó la estrategia que Dios le había dicho a Josué. La lanza era un símbolo en aquellos tiempos, era un símbolo. Las lanzas se hicieron precisamente porque hombre a hombre, a veces con la espada, pues se alcanzaban a matar, y quienes no eran muy diestros, la lanza era más larga y pues podían matar a la persona. Si había lanzas muy largas, y con ellas podían alcanzar a un hombre si se le acercaba. Si no era muy diestro con la espada, pues hagan de cuenta, la misma lanza la podía penetrar a la persona a unos 2,5 metros. Y cuando tú le hacías así a una persona con la lanza, le ponías un stop. Y eso determinaba que tenías tú el control de la situación. Y Dios exactamente le dijo a José, tú ya tienes el control porque yo te lo he dado. Y Dios a ti ya te ha dado el control. Bueno,
Ustedes no dicen amén, pues sí digo amén. Dios ya te dio el control a ti. Si tú quieres avanzar, vas a avanzar estratégicamente. Tienes que aprender a que las estrategias sean de parte de Dios. Cuando Él te diga ya, ya. Cuando Él te diga espérate, espérate. No avances. No avances. Si Él no te dice nada, no avances. Espérate, aunque veas que te estás debilitando, aunque veas que te estás cayendo, aunque veas que está pasando lo que está pasando en tu casa, no avances. Mantente firme. En la quietud y en la paz está su fortaleza. A veces Dios calla por amor. Y a veces nosotros decimos, Dios, híjole, es que me quieres tanto. Me quieres tanto que has callado mucho tiempo. No me has hablado. No me has dicho qué hacer. Y yo lo he clamado. Y te he dicho, Padre, ayúdame en estos momentos críticos, en estos momentos difíciles. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Confía en Jehová. Confía en Dios. Y Él en su momento, Él sabe en qué momento te va a dar la estrategia. Amén. No te desesperes, porque si no estás confiando en ti mismo. Si tú crees y tienes fe y le crees a Dios, dice que Él está contigo, aunque tú no sientas que esté. Él te guarda, aunque tú creas que no. Él te mantendrá firme y te dará esa seguridad cuando tú veas el poder de Dios bajando. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Dice la palabra misma, ¿no? Alzaré mis ojos al monte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿De dónde vendrá? Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. No te dice a qué horas, ¿verdad? No te dice cuándo, pero dice que te va a responder. Dice, clama a mí, yo te responderé. El punto es que a veces somos nosotros muy desesperados y queremos que Dios nos conteste de un día para otro, y queremos la solución en una semana, y queremos la solución en un mes, y hay veces que no es así. Hay veces que Dios permite batalla tras batalla, tras batalla, tras batalla. Dios permite que tú la luches, porque tenemos que aprender a depender de Él y no de nosotros mismos. La guerra ya está ganada, pero cuando tú la peleas con Dios. Cuando tú la peleas sin Dios, es derrota tras derrota tras derrota. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No hay fuerza del mal que pueda hacer que mengues si Dios está contigo. Y la misma palabra nos lo hace referente porque quiere que obtengas fe. Dios quiere que obtengas fe. La fe es el arma poderosa de aguantar todos los embates que el enemigo viene o te da. Y la fe es la que te sustenta. La fe es la que te mantiene. Tú podrás decir que te está pasando lo que te está pasando, pero si tienes fe, en cualquier momento Dios te da la victoria. No desmayemos, ni nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra, porque a su tiempo lo vas a cosechar. No nos cansemos de hacer el bien, porque tarde o temprano lo vas a cosechar. Si las estrategias que Dios te dio las tomas en cuenta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuántos hombres tienes que poner? ¿Cómo los tienes que poner?
cómo tienes que hacer para que el enemigo te persiga y tú mientras estás haciendo lo que necesitas para que ya la batalla sea ganada. Yo creo que sí se puede hacer. Y lo podemos hacer de una forma especial, porque nosotros oramos, pero oramos a Dios pidiéndole siempre, siempre, ¿verdad?, que nos ayude. ¿Qué pasaría si le pides a Dios que tú quieres bendecir para ayudar? Eso sería diferente, porque Josué no pensó en él, Josué pensó en su pueblo. Las estrategias Dios te las da por algo y para que les llevemos a cabo, ejecutarlas. Con esto termino, fíjense. Dice la palabra, acompáñenme por favor. Salmo 144. Vamos primero a Josué. Y ahorita les leo el Salmo. Josué 1, del 5 al 9. Josué 1, del 5 al 9. ¿Ya lo tenemos? Dice, nadie te podrás hacer frente mientras vivas. Fíjense, nadie te podrá hacer frente mientras vivas. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer, fíjense, de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es una orden: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amén. Ese es un mandato. Y este es una palabra que debes de guardar en tu corazón. Y si puedes grabártela en tu mente, es una herramienta muy poderosa para cuando estés desanimado, cuando estés triste, cuando estés cansado, cuando estés fatigado, cuando no puedas más. Tú le dices al Señor y le dices: Padre, tú me prometiste que estarás conmigo en todo momento. Tú me prometiste que fuera valiente y fuerte. Y si yo lo soy, obedeciendo, tú nunca me vas a dejar. Obedeciendo, porque si se fijan que dice a qué horas y a qué horas o qué días nada más hay que leer la Biblia, lunes, miércoles. Todos los días, de día y de noche. Pero bien. De día y de noche. De día y de noche, ¿verdad? Todos los días. Sí, lo dice aquí, ¿no? Todos los días. De día y de noche. Nada más un año. Todos los días. Todos los días. ¿De qué? De tu vida. Todos los días de tu vida. Y dice, entonces te irá bien. Si no te separas de este libro de la vida, ni de día ni de noche. Señor, ¿qué me hablaste en la mañana? Lo confirmo en la noche. Porque fuimos en la mañana y le oramos a Dios y le dijimos: Señor, este día no sé lo que me espera, no sé lo que me prepara esta situación que voy a vivir, pero hoy me pongo en tus manos y seré valiente. Y en la noche lo confirmas y vas a la palabra y Dios te revela nuevamente y te va a decir qué estrategias tienes que hacer, qué es lo que tienes que llevar a cabo. Y si no se separa este libro de la ley,
entonces las estrategias precisamente que te está dejando Dios, o que te está dando Dios, las estrategias, esas estrategias tú las vas a poder llevar bien, en orden y bien establecidas. Es ahí donde dices, es que Dios no me habla a mí. Dios no me habla. ¿Sí lo leíste ahorita? Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si tú lo leíste, entonces la fe tiene que crecer. Porque la fe para estos tiempos es nuestra arma más poderosa. Es nuestra arma más poderosa la fe. La fe es la que nos va a sostener. Ahora vamos al Salmo 144. Vamos a leer del 1 al 4. Del 1 al 4. En esta versión me gustó, traducción viviente, me gustó muchísimo. Y lo habla de una forma, me llegó a mí en mi corazón mucho esto, porque obviamente cada quien estamos viviendo nuestras propias guerras y las tenemos que luchar y pelear. Y fíjense cómo lo dice bien hermoso. Alaben al Señor, mi roca. Él entrena mis manos para la guerra y da destreza a mis dedos para la batalla. Él es mi aliado amoroso y mi fortaleza, mi torre de seguridad y quien me rescata. Es mi escudo y en él me refugio. Hace que las naciones se sometan a mí. Oh Señor, ¿quiénes somos para que te fijes en nosotros, para que te preocupes por nosotros, simples mortales? Pues somos como un suspiro, nuestros días son como una sombra pasajera. Este pasaje, este salmo, también si lo llevas guardado en tu mente y en tu corazón, les aseguro que les va a ayudar muchísimo en los momentos de la lucha. En los momentos de la lucha. Cuando tú estés pasando situaciones, dile, te alabo, Señor, te exalto, te glorifico. Porque tú estás entrenando. ¿Qué quiere decir? Que las circunstancias que tú estás viviendo es un entrenamiento. No es la guerra, es un entrenamiento. Es un entrenamiento lo que tú estás viviendo. Esos problemitas o grandes problemas que nosotros decimos, es un entrenamiento para lo que verdaderamente es una guerra. Y Dios está adiestrando tus manos. Tus manos. Y qué curioso, porque después Dios te dice, levanta manos santas, espera en el Señor y Él hará. Cuando tú escuchas eso, dices, pues ¿para qué dices mis manos? ¿Qué no las voy a usar, Dios? Lo único que quiero es que me alabes. Lo único que quiero es que me exaltes. Porque la guerra, yo ya la gané. Dios ya ganó la guerra. Tú no necesitas más que someterte a Dios, resistir al diablo y va a huir de ti. Es una batalla, es una lucha, sí, pero las promesas de Dios son en Él sí y amén. En Él son sí y amén, no son no, todo es sí y amén. Amén, ¿recuerdan que es amén? Sí sea. Sí, sea. Así sea, o sea, está hecho. Inclina tu rostro, vamos a orar. Bendito Dios, prepara nuestras manos para la batalla. Para la guerra estamos listos y preparados, Dios. Tú eres el único que nos puede fortalecer, nos puede instruir, nos puede dirigir y nos puede dar las herramientas necesarias.
Sabemos que tu palabra son esas herramientas y son, Señor, esas armas que necesitamos para la batalla. Adiestra nuestras manos, adiestra nuestras manos, para glorificar y exaltar tu bendito nombre, para alabarte, para bendecirte, para adorarte, para glorificarte, para levantar tu nombre y para decirte gloria a Dios en lo alto. Padre, ¿quién somos nosotros que todavía confías en nosotros? ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Hombres. Solamente tú eres el único digno de toda la alabanza, de toda la gloria y de todo el poder. Que nuestra alabanza, Señor, sea un arma de guerra. Que nuestra alabanza, Señor, sean esas manos adiestradas para levantarlas santas, puras, y por medio de la verdad, Señor, que es nuestro escudo de la fe, combatir los embates del enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, tú tienes a través de Jesucristo toda autoridad dada en los cielos, en la tierra y debajo de ella, y toda rodilla se doblará ante Jesucristo. Padre, ayúdame a que la batalla en mi persona sea, Señor, ganada porque yo ya lo creí. Que en las familias sea ganada esa batalla, Señor. Que el enemigo sea derrotado, pues tú ya lo derrotaste. Ayúdanos a resistir esta batalla. Ayúdanos a combatirla de una forma donde nos des la paz y la seguridad de que tú ya tomaste el control de todas y cada una de las circunstancias en nuestras vidas, personales, familiares, laborales, económicas, en todo tipo, Señor. Toma el control y lo dejo en tus manos. Yo ya no voy a decidir por mí mismo el qué hacer, Padre. Te busco de mañana y te busco de noche, para que a través de tu dirección tú me digas qué hacer. Esperaré en ti. Aquel que espera en Jehová nuevas fuerzas tendrá. Volará como las águilas, caminará y no se fatigará. Y así yo esta palabra, Señor, la pongo y la atesoro en mi corazón, porque tú eres mi Dios, tú eres mi roca, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando yo oro, Señor, oro porque necesito de ti. No soy autosuficiente. Me debilitas, Señor, para decirme que tú tienes el control, porque soy más fuerte cuando más débil. Gracias por la debilidad. Gracias, Señor, porque me has hecho débil. Gracias por las circunstancias, Padre, porque a través de ella no has permitido que me engrandezca. Gracias, bendito Dios. Tuya es la guerra. Tuya ha sido la victoria por medio de Jesucristo en la cruz. Exhibiste públicamente a todas las principados y potestades ahí en la cruz, y por medio de la sangre fuimos nosotros redimidos. Gracias, Padre, por esa gran oportunidad que nos diste, Señor. Por algo estamos en esta tierra y seguiremos esos principios, seguiremos tu dirección. Enséñanos a esperar en ti, mantendremos firmes nuestra esperanza en ti. Quizás tarde poco la respuesta, pero esperaré en ti. No permitiré que mi deseo, mis ganas se quieran imponer antes de tu dirección. Gracias te doy por todo lo que estás haciendo, seguirás haciendo y fortaleciendo a los guerreros y guerreras en esta congregación. Gracias, Padre, por sus vidas. Bendice a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. A los que no han podido venir, bendícelos, Señor. Fortalece su corazón. Ayúdanos a mantenerse firmes en estas luchas, porque la lucha no es contra carne y sangre, Señor. Gracias te damos, bendito Dios.
por esa autoridad que nos has dado por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, bendito Padre. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Padre. Gracias.